Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Vamos entonces a leer las Sagradas Escrituras, capítulo 5, el versículo 36 al verso 39 del Santo Evangelio según San Lucas. Amén. Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 5, verso 36 al 39. Estamos motivando a hermanos que quieran aprender a manejar unas cámaras de video que se han comprado, profesionales, que se deben de acercar al pastor Sebastián, inscribirse con él, porque se les va a dar una inducción a quienes quieran servir a Dios en ese campo, y no va a tener ningún costo. Le va a servir a usted porque va a aprender y va a poder a través de ello servir al Señor. Amén. ¿Ya encontraron? Leamos. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado del no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Ninguno que bebe del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Vamos a titular la enseñanza: a Dios no le gustan las mezclas. Estaba yo mirando la escritura y me llamó mucho la atención cómo desde el tiempo antiguo Dios habló acerca de la importancia de tener una posición definida en todos los aspectos. Por ejemplo, él dijo que no se podían sembrar varias semillas en un mismo campo. Y en la agronomía de Dios, el terreno se debe de dividir por partes, y en cada terreno por separado sembrar una semilla, y así, dice Dios, será fructífera la cosecha. Si seguimos leyendo la escritura, uno de los problemas que tuvo el pueblo de Israel fue la mezcla que se dio entre judíos y gentiles, a tal estado que gentiles llegaron a ocupar el sacerdocio, y quienes de verdad le pertenecían por derecho no lo ejercían. Y por eso Nehemías riñe con ellos, dice que los cogió de la barba y les hizo inclusive despedir a las mujeres extrañas que estaban casadas con ellos. Jesús dice: nadie puede servir a dos señores, porque ama al uno y menosprecia al otro. Pablo dice: no os unáis en yugo desigual. Eso como para que tengamos idea de que a Dios, ¿qué? ¿No le gusta qué? Dios quiere que el creyente sea definido. A la iglesia de la Odisea, ¿qué le dijo él? ¿Deben de ser fríos o deben de ser calientes? No pueden ser mezclados, tibios.
Santiago, escribiendo en su carta, decía que todo el que quiera hacerse amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y el que quiera ser amigo de Dios se tiene que constituir en enemigo del mundo. Juan en su carta decía: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, provienen del mundo y no del Padre. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? ¿No le parece que haciendo ese recorrido en la Biblia podemos llegar a la conclusión de que a Dios no le gustan ¿qué? Las mezclas. Estamos frente a dos parábolas muy importantes. Una, la de el vestido viejo con un remiendo de paño nuevo. No se puede mezclar. ¿Por qué? Porque yo quitarle un pedazo de tela a mi vestido nuevo para ponérselo al viejo, dice que no coinciden. Y además la ruptura se hará mayor, porque la parte nueva es más resistente que la parte vieja. Y Jesús dice que por eso no se puede hacer. Luego les da una enseñanza en relación al vino y al odres. El odres era una vasija que se hacía de cuero y se sometía a todo un proceso, se cocía y allí se depositaba el vino nuevo. ¿Qué pasaba con el vino nuevo? Que al depositarlo en un odre nuevo, entonces al fermentarse el vino, hacía que el odre se ampliara hasta lo máximo. ¿Y qué pasaría? Se podía conservar el vino en ese odre. Pero si vaciamos el odre, sacamos el vino del odre y luego depositamos vino nuevo, pues ya la vasija dio la medida con el primer vino. Así que al llenarlo de un nuevo vino, lo más seguro es que el odre ¿qué? Se rompe, se pierde el odre y se pierde el vino. ¿Qué era lo que Jesús decía? Que no se podía mezclar la tradición mosaica con la nueva doctrina que Jesús traía, porque la doctrina de los fariseos ya había dado lo que tenía que dar, y es más, era tan difícil estar ahí en esa camisa que ninguno pudo guardarla, ninguno pudo cumplirla. Jesús viene con una propuesta nueva. Es el evangelio de la gracia, es el evangelio de los bienes eternos, es el evangelio donde el hombre va a ser justificado por la fe y no por las obras de la ley. Es el evangelio donde los hombres son salvos por fe y no por obras. Es el evangelio donde el hombre puede conocer a Dios y no a través de la liturgia, sino a través de la vivencia. Eso hace de que querer echar el vino nuevo de la doctrina cristocéntrica en ese odre viejo de la ley hacía que entonces se rompiera y el vino se regara. Por eso se necesitaba gente nueva que quisieran escuchar una propuesta nueva, como es el mensaje del reino de Dios. ¿Quieren alabar al Señor, hermano? Por eso hoy usted y yo estamos frente a esa realidad, en el sentido de que a Dios no le agradan ¿qué? Las mezclas. No mezcle cristianismo con paganismo. No mezcle el evangelio de la gracia con el evangelio mesiánico. No mezcle
la salvación que es por la fe con la salvación por obras que pretendían establecer los presuntos cristianos que querían judaizar a los creyentes. No pretenda servir el pan del Señor en la mesa de los demonios. No busque querer agradar a Dios y al mundo. Usted y yo estamos llamados a fijar una posición en razón a nuestro credo. Y ese credo debe de estar fundamentado acorde a la hoja de ruta que se llama la palabra, que Dios nos la ha dejado para que por ella nos informemos, nos edifiquemos, disfrutemos y entendamos hacia dónde nos dirigimos. Es apasionante cuando uno mira, por ejemplo, la carta a los colosenses, como el apóstol enseña a los hermanos de Colosa que querían mezclar el gnosticismo con el evangelio de la gracia. Y él les dice: no puede ser. Ustedes tienen que entender es que Jesús tomó el acta de los decretos que nos eran contrarias y las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Porque el misterio que estaba oculto desde tiempos eternos ahora ha sido revelado a sus santos, que es Cristo en la iglesia, la esperanza de gloria. Si algo debe de tener en cuenta el creyente hoy, es que a Dios no le gustan las mezclas. Usted no puede ser cristiano y ser mundano. No, que yo sí, a mí sí me gusta el evangelio, pero también me gusta aquello otro. A mí me gusta el evangelio, pero también me gusta ir a las reuniones religiosas de la tradición para revivir la pasión y muerte de Cristo. A mí me gusta el evangelio, pero también me gusta ir al bautismo del niño. A mí me gusta el evangelio, pero también me gusta prender el arbolito de Navidad, tener el pesebre. A mí me gusta, sí, el evangelio, la iglesia, todo lo que cantan, pero también me gusta tener la penca sábila patas arriba. A mí me gusta mucho todo lo que en la iglesia se enseña, pero también me gusta barrer para adentro. Pues usted está mezclando y Dios no le gustan las mezclas. Usted tiene que ser cristiano de verdad o no serlo, porque Dios viene por una iglesia que santa, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Es decir, que no esté ¿qué? Mezclada. Cuando nosotros mezclamos nuestra fe con la pornografía, cuando nosotros mezclamos nuestra fe con la mentira, cuando nosotros mezclamos nuestra vida cristiana con el adulterio, cuando mezclamos nuestra vida devocional con tradiciones paganas, estamos mal. Entonces somos tibios. Y Dios dice que a los tibios ¿qué? No sé cuántos querrán ser un vomitivo de Dios. En mi caso personal, yo quiero estar en su presencia. Y yo quiero que el día que Él me llame a cuentas, no me aleje de Él avergonzado. Que yo pueda ser acepto delante de Él. Y para eso usted y yo sabemos qué tenemos que hacer. Debemos de comprender la profundidad de lo que Dios enseña en su palabra y lo que representa en nuestra vida y las repercusiones que no solamente deben de darse en nosotros, sino en los demás a través de lo que Dios ha hecho. ¿Cómo es que dice la Escritura? Los he puesto por luz. ¿Ustedes son qué? La luz del mundo. Pero si la luz es tinieblas, entonces ¿con qué se alumbrará? Si la sal pierde su sabor, entonces ¿para qué sirve? Dice, no sirve para nada, sino para hacer ¿qué? Pisoteada y hollada por los gentiles. Hablándose que cuando los creyentes
hacen mezclas que a veces se da tan fuerte la mezcla que es más lo negativo que lo que de Dios hay en ellos. Entonces el mundo, lo que miran en esos cristianos no son cristianos, sino personas que simplemente generan desagrado, producen mala imagen, se convierten en piedras de tropiezo. Una de las razones que enseñaba la ley de Moisés en razón a quien se acercaba a Dios era que debían de ser perfectos. Perfectos. Y el llamado de Jesús es claro: sed perfecto como mi Padre es, y sed santos porque yo soy. Eso es lo que Dios dice. Y a eso es a donde usted y yo debemos de apuntarle. Pablo dice que él simplemente, para alcanzar la perfección, deja todo lo que queda atrás y pone su mira en el blanco que es Cristo. Y en la carta a los Hebreos, haciendo un resumen acerca de los héroes de la fe, llega a una conclusión interesante. ¿Cuál? Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, que despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En la carta a los Corintios, el apóstol Pablo, haciendo alusión acerca de lo que Dios tiene para los cristianos, llega a esta conclusión: amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. ¿De qué? De carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Eso es más que suficiente como para que usted caiga en razón acerca de que a Dios no le gustan ¿qué? Las mezclas. Dios quiere gente fiel, gente íntegra, gente santa, gente apartada del mal, gente que alcance a entender no solamente la belleza de su doctrina, sino la infinidad de su gracia hacia nosotros y lo que Él tiene para darnos. Si uno de nosotros nos sentásemos a pensar acerca de todo lo que Dios nos ha dado, del privilegio que Él nos ha brindado al revelarnos quién es Él, al hacernos entender la importancia de la salvación y de la vida eterna, si usted le diera el lugar que merece todo aquello, estoy seguro que estaría dispuesto a hacer lo que fuera, menos a perder la comunicación con Dios. Lo mejor que le puede pasar al cristiano es tener buena comunión con Dios. Pierda todo, pero no pierda su salvación. Pierda todo, pero no pierda su buena relación con Dios. Recuerde, si tenemos la comunión directa con Dios, pueden pasar muchas cosas en nuestra vida. Podemos sufrir muchas pérdidas. Podemos llegar a tener enormes fisuras en nuestro cuerpo espiritual. Pero Él desciende y lo restaura, lo sana, lo perfecciona. Alabe el nombre de Cristo. A su nombre sea la gloria. Por eso cada cristiano debe de tener en cuenta lo que Pablo escribe en la carta a los Efesios. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y no se lo decía a inconversos, se lo decía a la iglesia. Porque habían creyentes que, siendo creyentes, andaban como incrédulos. Era tal la condición que hasta se emborrachaban. Y entonces les dijo: un momento, no se embriaguen con vino. En eso hay disolución. Sé que ustedes lo hacen para salir de la rutina. Porque los que se embriagan lo hacen para disipar las penas, dicen. Para salir del momento. Pablo dice: hay una mejor manera de salir de lo natural, de encontrar una nueva dimensión, de tener una nueva experiencia, de sacar de la vida
aquellas cosas que nos agobian. ¿Cuál es esa forma, Pablo? Llénense del Espíritu Santo, porque cuando entramos en la dimensión del Espíritu, entonces las cosas de la tierra ocuparán un segundo o un tercer plano. Alaben el nombre de Cristo. A su nombre bendito la gloria. Tenga en cuenta que a Dios no le agradan las mezclas. ¿Eres cristiano o no lo eres? ¿Vas de verdad a caminar con Dios o no? Tenga en cuenta que a Dios no lo perjudica que usted ande mal. A Dios no lo perjudica. No, pues entonces yo vivo de cualquier manera y pues eso a Dios no lo afecta. Él sigue siendo Dios. Los que nos afectamos somos nosotros cuando cambiamos las cosas sagradas por las cosas mundanas. Cuando cambiamos lo santo por lo pecaminoso. Cuando cambiamos la sana doctrina por la falsa doctrina. Cuando cambiamos al verdadero Dios por falsos dioses. Cuando cambiamos las buenas prácticas por las malas prácticas. Los únicos que perdemos somos nosotros. Por eso hoy hay un llamado a ser diligente, a poner en práctica el camino del justo, que es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Porque ya fue dicho desde la antigüedad: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande, ¿qué? ¿Qué pasará con él? Este me servirá. Pero hay que avanzar por ahí, en ese proyecto de vida espiritual donde nuestra alma, nuestro ser inmaterial no puede sentirse satisfecho con lo que ha alcanzado, sino que tiene que ir mirando más allá. Si los empresarios comienzan con una empresa pequeña y la van llevando más allá, el fabricante de autos Toyota comenzó en bancarrota, produciendo otra cosa totalmente diferente a lo que hoy es. Pero él se proyectó y llegó y avanzó, y hoy son los que más automóviles venden en el mundo. Hizo un proyecto. Usted no puede conformarse con que recibió a Cristo, con que ya fue bautizado y que ya sintió el poder del Espíritu Santo en su vida, porque en Dios cada día hay un peldaño más para avanzar. Que fue lo que no entendió los dispersos hebreos, que después de muchos años, teniendo tiempo de ser maestros, había que volverles a enseñar como a niños. Usted y yo no podemos ser así. Tenemos unas ventajas muy grandes sobre esa iglesia. ¿Cuál es? La libertad que tenemos. Aquellos eran muy perseguidos. 2, la palabra profética. Ellos no la tenían. 3, hombres que se han preparado para instruir, para orientar al pueblo de Dios, cosa que en aquel tiempo no era fácil, porque no tenían la forma de orientarse a través de la revelación escrita. Corrían enormes riesgos de ser engañados, pues se dejaban guiar del movimiento según la circunstancia, y solía suceder que podían ser engañados por alguien que usurpaba el lugar del Espíritu Santo para aparentar que eran de Dios cuando no eran de Dios. Usted hoy no tiene ese problema. El cristiano que quiera creer cosas diferentes a lo que la Biblia dice, será porque quiere perderse. Pero si usted quiere tener una vida perfecta en Dios, cree en Dios como dice la Escritura, y usted no tendrá pierde. Usted irá seguro, dando pasos firmes,
conscientes que pase lo que pase, en Cristo estamos completos. Y sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Tenemos garantizada de parte de Dios a través de su palabra y el testimonio de su Espíritu en nuestra propia vida, que nos dice que somos hijos de Dios. Alaben el nombre de Cristo. Por eso hay un llamado a ser fiel, a no mezclar las cosas de Dios con cosas ajenas. Jesús dijo que tuvieran cuidado de la levadura de los fariseos. Y no se refería al pan, sino a la doctrina. ¿Quieren dar gracias?